En un museo de Dayton, Ohio, hay un platillo volante. No es una réplica ni una maqueta de cine. 5,5 metros de diámetro, aluminio remachado, 2 cabinas hundidas en el disco y las insignias de la Fuerza Aérea y del Ejército de Estados Unidos sobre el metal. Y en la ficha que lo acompaña hay una línea que arruina la leyenda. Este ejemplar, según el propio museo, nunca llegó a volar. Guarda esa frase porque existe un segundo documento. Está fechado en 1956, estuvo clasificado 56 años y lleva un icono rojo con forma de disco impreso en las esquinas de sus páginas. Dentro hay cortes estructurales de una aeronave circular, fotos de modelos con forma de frisbee en túneles supersónicos y 3 cifras. Velocidad estimada de Mach 3 a Mach 4, techo por encima de los 100.000 pies, 30 kilómetros de altura y 1.000 millas náuticas de alcance. La conclusión no dice imposible. Dice que controlar el aparato con sus propios chorros propulsivos es viable en todo el rango de vuelo, desde el despegue sobre un colchón de aire hasta el supersónico a gran altitud. Un platillo que se quedó en tierra y un informe secreto que decía que ese concepto podía superar a cualquier caza de su época. Entre ambos, 10 años, $10 millones y un equipo que trabajaba tras una puerta con guardia. Si te interesan estas historias, suscríbete. Lo que viene se apoya en documentos desclasificados, no en rumores. Y antes de seguir, escribe en los comentarios desde qué país ves esto y qué hora es ahí. Sospecho que hay gente escuchándome de madrugada en 3 continentes. Volvamos a 1947. Un ingeniero británico llamado John Frost llega a Malton, al oeste de Toronto, a trabajar en A.V. Rowe, Canadá. Todos lo llaman Jack. Viene de Havilland, donde fue diseñador jefe del programa de investigación supersónica, el de H-108 Swallow, un ala volante sin cola. En septiembre de 1946, uno de esos prototipos se desintegró en el aire sobre el estuario del Támesis y mató a su piloto, el hijo del fundador de la compañía. En Malton trabaja primero en el CF-100 y en 1951 hace algo extraño. Se acerca al jefe de taller, Bob Johnson, y le encarga una pieza, no un componente de avión, un disco de 9 centímetros de ancho y 2 de espesor, con unas pequeñas cucharas talladas alrededor del borde. Ese pedazo de metal es el origen de todo lo demás. Un avión normal reparte el trabajo, el ala sostiene, el motor empuja, la pista es obligatoria. Frost quería un solo sistema, un disco sin alas, sin cola y sin fuselaje, con los gases del motor saliendo por una ranura a lo largo de todo el borde. Aquí entra la física que sostiene la historia entera, el efecto Coanda. Lo describió el ingeniero rumano Henri Coanda. Un chorro de fluido que pasa junto a una superficie curva no sigue recto, se pega a ella y la acompaña. Con la curvatura correcta bajo el disco, el chorro que sale por el borde se dobla hacia abajo. Cerca del suelo, ese aire queda atrapado y forma un colchón a presión. Más arriba, redirigiendo el flujo hacia atrás, el disco funciona como un ala circular. Sin pista, sin rotores expuestos, sin morro ni cola. En 1952, eso no era una excentricidad. Era justo lo que la OTAN buscaba. El escenario que les quitaba el sueño era este. La primera oleada soviética no cae sobre las ciudades, cae sobre los aeródromos. Las bases quedan inutilizadas en las primeras horas y la aviación occidental se queda en tierra, intacta y sin poder despegar. La pista era el eslabón más frágil de una fuerza aérea. Un caza que no la necesitara rompía ese cálculo por completo. Buen momento para que me digas qué piensas. Con la tecnología de los 50, ¿un disco así podía funcionar o estaba condenado desde el papel? Déjalo en los comentarios ahora, porque más adelante vas a tener los números medidos en vuelo y quiero ver quién cambia de opinión. Avro le da algo poco habitual, un equipo propio y una puerta cerrada. Se llama Special Projects Group y ocupa el edificio Schaeffer. Guardias en la entrada, cerraduras, tarjetas de acceso especiales. Uno de sus ingenieros, Al Wilband, dijo años después que tocaban su propia música en un rincón de una empresa enorme. Ponte un segundo en ese rincón. Trabajas rodeado de dibujantes que cobran por diseñar alas y timones
y tú calculas un aparato que no tiene ni lo uno ni lo otro. Los ajustes se hacen en papel suelto que se destruye el mismo día. No puedes contarle a tu familia en qué trabajas. Tampoco a los directivos de tu empresa. No tienen la tarjeta. En 1952 llega la validación. El Defense Research Board de Canadá firma un contrato de $400,000 para el proyecto I. Se construye una maqueta de madera a tamaño real y se guarda tras unas lonas en una zona del hangar, donde solo entran quienes tienen un pase de superseguridad. El secreto mejor guardado de Canadá aguantó poco más de un año. Y quien lo hizo público no fue un espía soviético, fue un periódico de Toronto, en portada, con una cifra impresa en el titular: 1.500 millas por hora. La filtración no vino de fuera. Ningún periodista se colgó de la valla de Malton ni sobornó a un guardia. El día que esa portada salió a la calle, dentro de Abro había gente que llevaba semanas esperándola. En los años 50 existía una táctica con nombre propio en la industria de defensa norteamericana: Policy by Press Release, política por comunicado de prensa. El mecanismo era simple y bastante cínico. Si un proyecto secreto se quedaba sin financiación, se filtraba lo justo para que el público y los políticos supieran que existía. Un programa del que nadie ha oído hablar se cancela sin coste político. Un programa que ha salido en portada, no tanto. Todo apunta a que eso fue lo que ocurrió en febrero de 1953. Dicho con precisión, no existe un documento firmado que lo confirme. Es la lectura que hacen los historiadores del programa a partir del momento exacto en que se produce la fuga, justo cuando el dinero canadiense estaba a punto de agotarse. 5 días después, la maniobra llega al Parlamento. El ministro de Producción de Defensa confirma ante la Cámara de los Comunes que Abro está trabajando en la maqueta de un platillo volante con capacidad de ascenso vertical. Léelo otra vez. Un gobierno occidental, en plena Guerra Fría, admitiendo en sede parlamentaria que paga un platillo volante. Y entonces la táctica se le vuelve en contra, porque los políticos hacen la única pregunta que importa: ¿cuánto cuesta terminarlo? Abro entrega una cifra: $100 millones. No 400.000, 100 millones. Para un país de menos de 15 millones de habitantes que ya estaba pagando el CF-100 y su parte de las líneas de radar del norte, la respuesta fue inmediata. Ottawa se retiró por completo, después de haber gastado unos 2 millones en el desarrollo. El proyecto que la filtración debía salvar se quedó sin cliente. Y aquí aparece el otro efecto, el que ha contaminado esta historia durante 70 años. 1952 había sido el año de la mayor oleada de avistamientos de objetos circulares en Estados Unidos. Radares militares, pilotos de caza, titulares casi diarios. En ese clima, un ministro canadiense confirma en el Parlamento que se está construyendo un platillo. Desde ese momento, las dos cosas quedan enredadas para siempre. Conviene separar lo que hay de lo que no hay. Lo que hay: un programa real, con contratos, presupuestos y patentes firmadas por Jack Frost. Lo que no hay: ni un solo documento que demuestre que este programa explique aquellos avistamientos, ni que la publicidad de 1953 se hiciera para tapar otra cosa. Son versiones, interesantes, pero versiones. Lo que ocurre después no lo inventó nadie. Finales de 1953, una delegación de expertos en defensa de Estados Unidos llega a Malton. No vienen por ningún platillo. Vienen a ver el CF-100, el interceptor canadiense que ya está en producción. Es una visita industrial rutinaria. En algún punto del recorrido, Frost se apropia de la excursión y la desvía. Los mete en su zona. Les enseña la maqueta del proyecto I, con su forma de pala, y sobre la mesa les pone los planos de otra cosa. El Y-2. Un disco completo, redondo, de más de 40 pies de diámetro. Algunos de esos dibujos no los había visto ni la propia dirección de Abro. Piensa en uno de esos oficiales. Has cruzado la frontera para rellenar un informe rutinario sobre un caza bimotor. Sales del hangar con la libreta llena de esquemas de un aparato circular que despega sin pista y con una idea muy incómoda en la cabeza.
Si los soviéticos están trabajando en algo parecido y tú acabas de escribir que no merece la pena, la firma de ese informe es tuya. Funcionó. En 1955 la Fuerza Aérea de Estados Unidos asume la financiación del grupo de Frost con un contrato de $750.000. Ese mismo año, el 15 de febrero, el Centro de Inteligencia Técnica de la Fuerza Aérea emite su propio informe sobre el concepto. Nombre en clave: Silverback. El dinero ya no es canadiense, y con dinero americano la escala cambia. En 1956, la dirección de Avro hace algo que ninguna empresa hace por capricho. Pone $2,5 millones propios para construir un prototipo por su cuenta. En marzo de 1957, la Fuerza Aérea añade más fondos y el disco deja de ser un experimento de laboratorio. Recibe designación oficial de Sistema de Armas, WS-606A. 6 años después de aquel disco de 9 centímetros encargado al jefe de taller, el proyecto tiene nombre militar, presupuesto y expediente propio. Y en la primavera de 1956, el programa pone por escrito todo lo que ha conseguido y todo lo que promete conseguir. Ese resumen no lo va a leer nadie fuera de un círculo muy reducido durante los siguientes 56 años. Cuando por fin alguien abra la caja donde estaba guardado, no será un historiador ni un periodista. Será un técnico de archivo que no tenía la menor idea de lo que había dentro. Septiembre de 2012, College Park, Maryland. Un técnico llamado Michael Rhodes se pone unos guantes blancos de algodón, entra en una sala con temperatura controlada y abre una caja de cartón. Su trabajo consiste en eso: leer documentos a los que se les acaba de levantar el secreto, catalogarlos y ponerlos a disposición de historiadores y periodistas. Cientos de cajas al año, casi todas aburridas. Esta no. Lo primero que le llama la atención no es el texto, sino unas marcas rojas en las esquinas de las páginas que no ha visto en ningún otro expediente. El papel está intacto, como nuevo, porque nadie lo ha tocado en medio siglo. Y conforme pasa hojas entiende que la carpeta que está catalogando no describe un avión. La portada lleva un número: Proyecto 1794. El material venía de los archivos de la División de Sistemas Aeronáuticos de la Fuerza Aérea. La existencia del disco de Avro no era ninguna novedad. Eso se sabía desde los años 60. Lo nuevo eran los planos y los cálculos, la escala real de lo que se había intentado y una cifra que nadie había publicado. Continuar el desarrollo costaría $3.168.000. $3 millones para terminar un interceptor que despegaba sin pista y volaba a Mach 4. Detente un momento en lo que eso habría significado. En 1957, un caza así no habría sido una mejora. Habría sido un cambio de reglas. Sin aeródromo que bombardear, la primera oleada soviética pierde su objetivo principal. Sin pista, cada claro de bosque y cada carretera secundaria se convierte en base. Y a 30 kilómetros de altura no había nada que pudiera alcanzarlo. El SR-71, el avión que terminaría volando en ese régimen, no existiría hasta mediados de los 60. Y ahora lo que hay que decir con la misma claridad: todo eso estaba en un informe, no en el aire. Era una promesa sobre papel, respaldada por modelos en túnel de viento y cálculos, no por un solo minuto de vuelo. El historiador del Museo de la Fuerza Aérea lo resumiría décadas más tarde. El concepto iba muy por delante de su época, y la tecnología de aquellos años no daba para sostenerlo. La diferencia entre esas dos cosas es toda esta historia. Porque mientras el informe circulaba, el interés de la Fuerza Aérea se estaba enfriando. En su lugar apareció otro cliente, y quería algo completamente distinto. En 1956, el Ejército de Estados Unidos había abierto un concurso para lo que llamaba, sin ninguna ironía, un jeep volador. El pliego pedía un vehículo simple y robusto capaz de volar a entre 5 y 15 pies del suelo, cargar unas 1000 libras y mantenerse horas en el aire a unas 70 millas por hora. En 1957 se reparten los contratos: Chrysler, Curtiss-Wright y Piasecki. Frost tenía la promesa de Mach 4 en un cajón, pero el dinero que quedaba sobre la mesa era el del jeep.
Así que el disco supersónico de más de 40 pies se encoge. En 1958 el Ejército y la Fuerza Aérea acuerdan financiar 2 prototipos a escala reducida. 18 pies de diámetro, 2 plazas, 3 motores pequeños. El aparato recibe una designación que lo dice todo sobre su nueva categoría. VZ-9AV. VZ de vuelo vertical experimental. 9 porque era la 9ª propuesta de concepto de la lista. AV por Avro. El proyecto se queda en Canadá, pero deja de ser canadiense. Lo controla y lo paga Washington. Y aquí está el dato que convierte esto en algo más incómodo que un fracaso técnico. Antes de cortar el primer panel de aluminio, se probaron modelos a escala en la base de Wright-Patterson, en Ohio. Los ensayos indicaron 2 cosas. Primera, el colchón de aire bajo el aparato se volvía inestable a pocos pies del suelo. Segunda, la máquina no alcanzaría velocidad supersónica. Los ensayos no detuvieron nada. Se decidió seguir adelante para averiguar si de ahí podía salir algo útil para el ejército. Imagina que eres el aerodinámico que firma esos resultados. Sabes que el número clave no cuadra. También sabes que el programa da de comer a tu grupo, que tu jefe ha metido su nombre y su reputación en el concepto, que la empresa acaba de poner millones propios y que si tú frenas esto, no frenas un cálculo. Frenas un edificio con guardia en la puerta y a la gente que trabaja dentro. Firmas el informe, lo entregas y esperas que las pruebas reales te contradigan. No lo hicieron. Pero antes de que el disco despegue una sola vez, la industria aeronáutica canadiense recibe el golpe que nadie vio venir. 20 de febrero de 1959. Ottawa cancela el CF-105 Arrow, el interceptor supersónico que era el orgullo del país. En un solo día, alrededor de 14.000 personas se quedan sin trabajo. Las plantas de Malton se vacían. De todos los programas de aquella fábrica sobrevive uno, el platillo. Y el hombre que había pilotado el último Arrow en volar el día anterior a la cancelación, se va a subir a él. Se llamaba Władysław Potocki, de origen polaco, y en la fábrica lo llamaban Spud, piloto jefe de desarrollo de Avro. El 19 de febrero de 1959 había llevado al aire el último Arrow que volaría nunca, con 34 horas y media acumuladas en ese delta. 24 horas después, el programa estaba muerto. Su siguiente máquina era un disco de aluminio de 2 plazas que no había volado nunca. 27 de mayo de 1959, aeropuerto de Malton. Las puertas del hangar se abren ante un grupo de periodistas y 4 hombres con bata blanca empujan hacia afuera algo que parecía una pastilla de aluminio gigante. Le llegaba a un hombre a la cintura. Llevaba pintadas las marcas de sus 2 clientes, Fuerza Aérea y Ejército. El narrador de la película promocional explicó que aquel vehículo circular despegaba en vertical y se desplazaba sobre un colchón de aire. Por dentro era más extraño de lo que parecía. La estructura principal era un gran triángulo equilátero al que se atornillaba todo. En el centro, un rotor de 1,5 metros de diámetro con 124 álabes pequeños. El turborotor. Los 3 motores Continental J69, de algo más de 900 libras de empuje cada uno, no empujaban el aparato. Soplaban sobre el borde de ese rotor para hacerlo girar. El rotor aspiraba aire por una abertura superior, lo mezclaba con el gas de los motores y lo mandaba a la periferia, donde salía por una ranura anular de 4 pulgadas de alto. El primer ejemplar salió de fábrica en mayo, el segundo en agosto. El que voló fue el segundo, 29 de septiembre de 1959. Primer intento de sostenerse en el aire con el aparato sujeto al suelo por cables. El disco se levanta y de inmediato arranca una oscilación acoplada de balanceo y cabeceo que nadie consigue detener. Las 3 ruedas golpean el suelo una detrás de otra, como si la máquina estuviera pisando. Potocki apaga los 3 motores en el acto. Los ingenieros le pusieron nombre a eso, hubcapping, por el movimiento de un tapacubos que se suelta y da vueltas sobre el asfalto antes de quedarse plano. El diagnóstico fue el peor posible. No era un defecto de montaje, era una propiedad del concepto. Cerca del suelo,
El aire a presión queda encerrado bajo el disco y forma una base estable. Pasados unos 2 metros de altura, ese colchón deja de estar contenido, se escapa por un lado y el aparato entra en una oscilación rápida e impredecible. Los mandos no la amortiguaban. Intentaron domarlo por fuerza bruta. Taladraron 52 agujeros en el fondo del aparato, en radio a unos 3 metros del centro, para inyectar un chorro que centrara el colchón. No funcionó. 12 de noviembre de 1959. Primer vuelo libre, sin cables. Ponte en esa cabina. La capota va desmontada por si hay que salir deprisa. Los 3 motores gritan a pocos centímetros de tu espalda. Empujas la palanca hacia adelante y el disco se desliza sobre el asfalto levantando una pared de polvo y grava, cabeceando y hundiéndose como un frisbee a cámara lenta. Necesitas una sensibilidad de dedos que nadie te ha enseñado. Y por más que insistas, no pasas de 30 millas por hora ni subes más de 3 pies del suelo. El sistema de control era una trampa. 2 anillos de spoilers en la ranura anular desviaban el flujo para inclinar el aparato. Reducían la sustentación de un lado, sí, pero no la aumentaban del otro. Resultado, cada vez que el piloto daba una orden, el disco perdía altura. El 5 de diciembre se detienen los ensayos. 5 vuelos. 18 horas y media acumuladas entre vuelo cautivo y vuelo libre. Y de esos ensayos sale el número que cierra la historia entera. Fuera del efecto suelo, la carga máxima que el aparato consiguió sostener fue de 3.150 libras. Su peso sin combustible era de 4.285. Haz la resta. Faltaban 1.135 libras, media tonelada. No es que volara mal. Es que fuera de su colchón de aire no podía sostenerse ni vacío ni un segundo. Era aritmética, no mala suerte. El primer ejemplar, que había pasado 32 horas en banco estático, se manda a California. Túnel de viento de Ames, la instalación de 12 por 24 metros. Lo montan sobre patas de casi 4 metros, como un trípode marciano. Lo llenan de sensores y suben el viento para simular velocidades que el disco nunca había alcanzado. La estabilidad se degradaba, exactamente igual que en la pista de Malton. Entonces mandan a Toronto a su piloto de pruebas, Fred Drinkwater, para que vuele el otro. Su descripción se cita desde entonces. Era como mantener el equilibrio encima de un balón de playa. No fue el único. Peter Cope, de Avro, y Walter Hodgson, piloto del proyecto por parte de la Fuerza Aérea, también lo volaron. Ninguno lo describió como una máquina fácil. A finales de 1960, el programa era sobre el papel un cadáver. 18 pies de diámetro y un techo real de 1 metro. Y entonces, en la primavera de 1961, con el dinero casi agotado, esta máquina hizo algo que todavía hoy divide a las fuentes en 2 mitades irreconciliables. Lo que hizo fue obedecer. Abril de 1961. Después de año y medio de modificaciones, Potocki se mueve por el recinto de Malton con una soltura que nadie había visto en ese aparato. Según quienes lo vieron, en los días de frío, el flujo arrancaba la costra de hielo de los charcos y las láminas salían flotando. Y en algunos de esos relatos aparece una cifra nueva, más de 100 millas por hora. Aquí es donde esta historia se rompe en dos. La ficha oficial de la Fuerza Aérea dice que el aparato nunca superó las 35 millas por hora y que todos los intentos de eliminar el hubcapping fracasaron. 100 contra 35. Las dos versiones circulan con la misma seguridad y no pueden ser ciertas a la vez. El desacuerdo tiene causas identificables. Había 2 prototipos, en configuraciones distintas y en momentos distintos. Hay una confusión constante entre nudos y millas. 20 nudos son 23 millas, y basta un descuido para inflar el dato. Y hay diferencia entre lo que un ingeniero recuerda décadas después y lo que quedó escrito en un protocolo. Con el empuje ocurre igual. 900 libras por motor en la versión oficial, 660 en varios manuales de aviación. Si alguien te da una velocidad máxima del Abrocar con total seguridad, no te está dando un dato, te está eligiendo una fuente. Lo que sí tiene firma y fecha es esto: 17 de mayo de 1961.
Empiezan los desplazamientos hacia adelante, a ras de la pista. 9 de junio de 1961. Evaluación conjunta de la Fuerza Aérea y la NASA sobre el segundo prototipo modificado. Resultado medido: 20 nudos de velocidad máxima y capacidad demostrada de salvar una cuneta de 6 pies de ancho y 18 pulgadas de profundidad. 10 años, 2 gobiernos y un sistema de armas con designación oficial. La capacidad militar que quedó documentada fue cruzar una cuneta. El dinero se había agotado en marzo. Frost presentó 2 rediseños con motores General Electric J85 y el turborotor ampliado de 5 a 6 pies. Ninguno pasó del papel. En diciembre de 1961, el Ejército y la Fuerza Aérea cierran el Abrocar y todo el programa WS-606A. Más de 10 millones gastados entre 1954 y 1961. El 30 de abril de 1962, AV Row Canada deja de existir. Y ahora la pregunta que sostiene todo esto: ¿quién lo cerró y por qué? 4 respuestas. La primera es física, y ya la has visto en los números. La resta no daba, y ninguna modificación iba a cambiarla. La segunda es institucional, y casi nunca se cuenta. El ejército no rechazó el disco, rechazó la idea entera. Concluyó que un jeep volador no encajaba en el campo de batalla moderno y se volcó en los helicópteros. El Piasecki VZ-8, que era el mejor de los competidores y volaba de verdad, murió igual. La tercera es política. Después del Arrow, Avro era un contratista tóxico, y nadie firma un programa nuevo con una fábrica que se está vaciando. La cuarta es la que vas a encontrar en Internet: que el Abrocar público y torpe era una pantalla para tapar otro programa real. Sin rodeos, no existe un solo documento que lo respalde. Y el rastro de papel que sí existe apunta en contra. Son actas de gente pidiendo dinero y peleando por 3 millones. Un programa encubierto no deja esa clase de basura administrativa. Lo que sobrevivió fue la idea. En 1961, un joven de 24 años llamado Paul Moller trabajaba en el Consejo de Investigación de Defensa canadiense y tenía autorización de seguridad. Estudió el Abrocar y decidió construir el suyo. En 1966, en la Universidad de California en Davis, voló un disco VTOL monoplaza de su propio diseño. De ahí salió la línea Skycar. Frost se marchó a Nueva Zelanda, siguió diseñando aviones, dio clases y murió en Auckland en 1979, a los 63. Verás repetido que su trabajo desembocó en el Harrier y en el F-35B. Es una afirmación de museos y periodistas, no una herencia documentada. Los 2 discos siguen existiendo. El primer ejemplar entró en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea en 2007 y es el que puedes ir a ver. El segundo, el que voló de verdad, está en piezas en el Museo de Transporte del Ejército. Restaurarlo se consideró demasiado caro. El que voló es el que nadie puede mirar. Y aquí te necesito. Esto está construido con documentos desclasificados, informes de ensayo y fichas de museo. Y aún así te he enseñado cifras que se contradicen. Si tienes acceso a algo mejor, ponlo en los comentarios. Un informe, una página, un dato con fuente. Y si en tu familia hubo alguien que trabajó en Malton, en Wright-Patterson o en Ames, cuéntalo. Lo escrito ya lo hemos leído. Porque hay una última línea en ese informe de 1956 y no dice lo que la gente cree. El documento no concluye que el disco fuera imposible. Concluye que hacían falta ensayos adicionales para confirmar del todo las prestaciones previstas. Esos ensayos, en la configuración supersónica, nunca se hicieron. El dinero se fue a un jeep volador de 18 pies que no pasaba de 3 pies de altura. Y ningún documento abierto hasta hoy responde a la única pregunta que queda: ¿qué habrían mostrado?